En Usera hace 11 años que estoy aquí en este estudio, en esta casa de estudio, pero viví unos años antes, también muy cerquita de aquí, un par de años. Hace como 12, 13 años que vivo en el barrio. Lo he visto en estos años cambiar bastante. He participado en todo lo que he podido de transformación y de trabajar por hacer barrio, por hacer comunidad, que es algo que me interesa, en mi práctica artística y como vecina y como ciudadana, digamos, ¿no? Bueno, particularmente porque existen sitios así, o sea, una nave, sitios grandes, porque esto era como un cordón industrial, que ya no existe, ya no hay fábricas, o que había muchos talleres de aluminio o talleres mecánicos que cada vez se van vaciando y quedan esos espacios que para los artistas son maravillosos y que eso en el centro de Madrid no existe. Y además estamos muy cerca del centro, ¿no? Entonces yo creo que es el sitio ideal para desembarcar un artista y poder hacer un estudio, donde poder compartir con otros artistas, que es un poco la dinámica que se está dando en el barrio. Y también, bueno, ha surgido entre nosotros solidaridad y apoyo, ¿no? Y poder trabajar en conjunto. La verdad que se están dando dinámicas muy interesantes. ¿Cómo definiría mi obra? A ver, yo como te contaba antes, soy dibujante. De toda la vida he dibujado, vengo de una familia de artistas, donde tuve un ambiente facilitador, se me daba bien el dibujo, soy una niña como con aptitudes, entonces simplemente se me fomentó y no he dejado de dibujar nunca. Y el dibujo siempre me ha dado de comer. Desde muy joven he trabajado en ilustración, que es el dibujo al servicio de una idea, ¿no? Una ilustración significa eso, ¿no? Trabajo para el periódico, por ejemplo, para La Nación y para El País, en una sección que es opinión, donde tengo mucha libertad, porque justo es eso, es opinión. Pero de todas formas hay un concepto que tengo que dibujar. La ilustración tiene ciertas normas porque tiene que comunicar, tiene que hacerse de ciertas herramientas del saber colectivo. Y justo cuando consigo esta nave, que mi proyecto era trabajar en mi obra personal, que también coincide con que me hice mamá y entonces los tiempos se hicieron más urgentes. Por eso y por otras circunstancias, en mi obra personal quiero hacer algo distinto. O sea, no hay un concepto preestablecido, no hay un boceto. Las cosas suceden en tiempo real, ¿no? Es como, tiene mucho de juego, de lúdico, también es verdad que dibujo y dibujo mucho, hace muchos años, entonces mi mano está muy entrenada. A la hora de explorar mi obra personal, me pongo como dificultades, porque creo que en el sortear esas dificultades es cuando salen las cosas interesantes. Y además le doy mucha importancia a esas cosas que salen sin querer, ¿no? Y a esa especie de tener que ir al encuentro de lo que va sucediendo. En ese espacio, ¿no? Donde las cosas están fuera de control y las tengo que controlar, o las quiero entender, suceden cosas que para mí es lo más importante. Hay una frase con la que me identifico que es la mano piensa, ¿no? Como que les doy poder a que lo físico o lo no intencional tome el mando, ¿no? Y yo ir por detrás. Entonces, bueno, está al nivel formal en una especie de figuración abstracta, donde en este hacer de la obra que se abre como un juego, donde hay como un desafío, ¿no? Hay como una tensión entre lo que va sugiriendo y lo que yo voy tratando de entender, que cuando lo siento como
como dominado, como descifrado, lo dejo. Entonces queda como en ese punto de obra abierta, ¿no? Como decía Eco, que es muy interesante para mí porque interpela al espectador, hace que el espectador tenga una actitud activa frente a la obra y la tenga que completar. Entonces, ¿qué pasa? El espectador, al intentar completarla, porque es un defecto humano que siempre tiene que tener sentido todo, habla de sí mismo, porque utiliza su propio bagaje cultural, su propia historia, sus propios complejos, sus miedos, sus fantasías, y absolutamente liberados porque cree que es algo que lo he dicho yo. Entonces se ponen frente a tu obra y te dicen lo que ven, que siempre además es mucho más interesante de lo que yo originalmente tenía intención de decir, ¿sabes? Entonces va por ahí, o sea, y me interesa mucho la forma. Y el discurso y el contenido viene después, a la hora de leer todo eso. Luego se va, en el tiempo, se va como hilando un sentido. Trabajo bastante para afuera, bueno, sí, para galerías y vendo obra fuera, más vale de España, pero participo en todo lo que me inviten en general. Ahora dentro de poco voy a participar en una exposición colectiva en La Parcería, que es un centro cultural nuevo que está ligado a digamos, los nuevos sentires, digamos, como agrupar un sentir común entre las generaciones de extranjeros, de gente venida de fuera, que ya están haciendo cultura dentro de Madrid, ¿no? Y después voy a participar pronto en una subasta suicida, que es una locura que hacen unos artistas amigos. Y estuve exponiendo hace poco en París. Bueno, también hacerse como el recorrido profesional también es como creativo, porque se van como una cosa va engendrando la otra. Y entonces puedo participar desde en el Centro Cultural del barrio, ¿sabes? Aportando o haciendo una ilustración para el periódico, ¿sabes? O para un fanzine, o para que te contaba la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Hogar y los Cuidados de aquí del barrio. Y después, no sé, en una feria en Seattle, ¿sabes? O sea, un poco de todo. Un poco esto de que cuando mi discurso se va leyendo a partir de la realización de las obras, esto un poco que te digo, ¿no? Entonces siempre es como muy autorreferencial, o no muy autorreferencial, sino que son cosas que me van sucediendo a mí, me van interpelando a mí. Entonces yo creo y practico, para mí el arte tiene mucho de acto chamánico, que eso pasó en todas las civilizaciones del mundo, es así, ha sido así y sigue siendo así. Entonces esa magia que tiene para mí el arte, ¿no? Entonces muchas veces me doy cuenta que aparecen en mi obra personajes o situaciones donde el arte puede servir como herramienta para sanar legados familiares, cuestiones pendientes, con diálogos o conversaciones con gente que ya no está, ¿no? Esa sublimación, ese poder de representación y de transformar la realidad, porque al final también pasa, que tiene el arte, ¿no? Y en mi obra, también desde que soy mamá y cambia como mi punto de vista en muchas cosas, de repente siento como la necesidad de comunicarme con mis abuelas, con las grandes cuidadoras, ¿no? Y de ahí surge, porque la pregunta era, perdón, María. Bueno, era tu colaboración con las mujeres. Sí, y de ahí surge como un recurrente un personaje que es Juliana, que es Juja, que es la señora que trabajaba en la casa de mis abuelos y que nos cuidó, que me crió como su nieta, que es mi abuela,
adoptiva, ¿no? Y que ya no está a la hora de que yo ser mamá y poder ponerme en ese lugar de los cuidados y decir, ostras, no sé qué, ¿no? Querer hablar con ella. Y bueno, vienen a mí todas las reflexiones de los cuidados, de la crianza, etc. Y esa figura de esa señora que te cuida, que es parte de tu familia, que se ocupa de las cosas del hogar, esa figura sigue existiendo ahora en Madrid, en todas partes. Y aquí en Usera hay una asociación de mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados. Y es como una especie de sindicato. Y bueno, me acerqué a ellas para poder hacer obra y sanar y hablar y dar ese amor que recibí de esta persona que ahora ya no la tengo. Y les propuse hacer unos talleres, estuvimos trabajando y fue muy interesante. Son historias de migración, de soledad, de abandono, de crianzas difíciles, de papeles, de injusticias y de amor también, y de vínculos muy fuertes. Y hicimos una serie de encuentros donde trabajamos con las propias herramientas del trabajo. Hicimos arte, ¿no? Hicimos trabajo colectivo, de expresión sobre todo, de diálogo, de escucha. Y eso está ahí y a raíz de eso también yo siempre, por supuesto, aprendo de esas prácticas, que es de lo que, nutrida de toda esa experiencia, es que estoy haciendo la obra que voy a participar. Entonces, y además se dieron vínculos de amistad muy, muy hermosos, hay gente que admiro muchísimo, que tienen una entereza, una valentía y una creatividad y que están prácticamente ocultas. Todavía se da que hay muchas mujeres que trabajan internas, ¿no? Que trabajan 24 horas del día, 6 días a la semana y que son parte de esta sociedad y tienen cosas muy interesantes que decir. A mí me parece súper enriquecedor. O sea, me parece muy estimulante, me parece de lo más valioso que tiene el barrio. Es el condimento más interesante que aquí en el barrio puedes comer en un boliviano auténtico por un menú súper barato, y luego también puedes comer en un chino súper sofisticado con comidas que no sabías ni que existían, y tienes el Año Nuevo chino y tienes las festividades bolivianas y sales, y el inmigrante y el latinoamericano tiene mucho uso del espacio público, entonces suele haber muchas festividades, muchos encuentros. La verdad que a mí me parece súper enriquecedor. Sí.